Vamos a aprender a cómo acomodar todas nuestras apps en una sola pantalla con nuestro propio layout, de una manera fácil y rápida, usando Fancy Zones de Power Toys. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y escribir Fancy Zones GitHub, que es donde está alojado el proyecto. En la lista de resultados vamos a seleccionar la primera opción, este que dice aquí, Topics. Una vez que abre vamos a ver un montón de archivos, de folders y cosas así, pero no te preocupes, ya que son todos los archivos que necesita el programa para correr, ya que es un programa de código abierto y todo está publicado. En la parte de abajo nos encontramos con toda la documentación del proyecto. Y algo muy padre es que podemos ver toda la lista de herramientas que tiene este programa. Podemos ver también todos los requerimientos que necesitamos para poderlo correr en nuestra computadora, que básicamente es Windows 10 y Windows 11. Y un poco más abajo nos encontramos con los instaladores, ya sea el .exe o si lo queremos correr desde la consola. Si ninguno de esos métodos te gusta, también hay otros métodos de instalación que puedes usar, si así lo decides. Y a su vez incluyeron en la documentación plugins que son compatibles con PowerToys, pero que fueron desarrollados por la comunidad y no por Microsoft en sí. Pero como es código abierto, pues los incluyeron en la documentación para que los puedas usar sin problema. Y en la parte de abajo están los nuevos cambios, te dicen si han mejorado algo, si han corregido algún problema de cada una de las herramientas. Pero volviendo a lo nuestro, yo le voy a dar clic en el ejecutable y vamos a ver cómo va a empezar la descarga. Dice aquí que son 2 horas. No creo que tarde 2 horas, ¿no? Ok, sí, me desesperé. Vamos a cancelar esto de aquí, esto de aquí. Y lo que vamos a hacer es usar la segunda opción, que es por medio de la consola. Entonces nos copiamos todo este comando desde este botón, abrimos CMD, pegamos y damos Enter. Con esto estaremos ejecutando la descarga, pero a través de la consola. Y lo padre es que vas a ver cómo usando esta segunda opción desde la consola te vas a ahorrar mucho, pero que mucho tiempo a comparación de que si descargas el ejecutable. De hecho, voy a tomar el tiempo, lo voy a pausar para que no sea tan largo para ti y voy a ponerte el tiempo de cuánto dure en descargarlo todo completo. Pues ya está terminando la descarga, y después de esperar todo este tiempo, lo que nos marca el reloj es que tardó 17.7 minutos, casi 18 minutos. Es claramente una gran ventaja y ahorro de tiempo a comparación de que si lo descargáramos desde el ejecutable, que tardaba 2 horas. Y eso si fueran 2 horas, porque es muy variable y probablemente podía haber subido hasta 3. No sé si te diste cuenta, pero cuando se terminó de instalar, automáticamente en la parte de atrás de la consola se abrió lo que es PowerToys. Aquí ya tenemos la pantalla de bienvenida con todas las aplicaciones que vienen en PowerToys. Y por ejemplo, una de esas es este Color Picker de aquí, que me gusta mucho porque pasas el mouse y ya tiene su código. Tenemos Fancy Zones, que fue la que instalamos, o por lo que queríamos instalarlo, y este comando de paletas, que también es una de mis favoritas porque no tienes que ir al inicio y buscar una aplicación. Simplemente con esta combinación de teclas que te aparece en cada una de las aplicaciones, presionas esos botones y ya tienes, por ejemplo, aquí la paleta. Y ya tienes ahí como que tus aplicaciones y todo. Tenemos el Always on Top, que lo que hace es dejar una aplicación bloqueada en la parte de enfrente. Entonces, aunque des clic abajo en la aplicación que está por detrás, no se esconde, ni se baja, ni nada. Se queda ahí siempre fija en la pantalla mero arriba. Para Fancy Zones, la manera de abrirlo es presionando las teclas Inicio, Shift y acento grave. De esta forma entramos a la aplicación y lo primero que vemos es de que tenemos los templates. Son layouts que ya están predefinidos y que tú puedes usar. Pero en nuestro caso no queremos esto, queremos crear nuestro propio layout. Entonces le vamos a dar clic en el botón azul de aquí que dice Create New Layout y nos da dos opciones, Grid y Canvas. Grid básicamente nos deja definir el área en todo el escritorio y con Canvas te permite definir áreas libres dentro de tu escritorio, pero no es lo que nosotros queremos por el momento. Ahora nada más le damos un nombre, en este caso trabajo, y presiono el botón de crear. Vamos a empezar con el diseño de cero. Seleccionamos todas las áreas, clic derecho, unir zonas. Con esto he logrado conseguir una sola zona. Lo que yo busco es crear 4, pero quiero crear primero una para lo que es mi programa principal. Después voy a dividir horizontalmente la segunda, que es la más pequeña, que es como el 30%, y me va a generar la zona 2 y la zona 3. En la zona 2 yo voy a poner mi navegador, que es donde voy a tener información de documentación,
Y la zona 3 procedo a dividirla nuevamente, pero ahora horizontal. Pero me va a generar ahora la zona 3 y la zona 4, que es donde yo voy a poner otras dos aplicaciones, que es más pequeño, que solamente quiero estar observando. Si sientes que no quedó al tamaño que tú querías, puedes tomar estos puntos, hacerlo más ancho o más alto. Una vez que ya esté listo, le das clic en Save para guardar y le das doble clic a tu diseño para que ese ya se quede activo. Y ahora viene la parte de probar, que es lo mejor de todo. Tomo mi editor de código, presiono la tecla Shift y sin soltar lo muevo a través de mi escritorio y vas a ver cómo se activan todas las zonas que ya tengo definidas. Yo lo voy a colocar sobre el 1, que es donde quiero que tenga el mayor espacio disponible, y simplemente suelto. Hago lo mismo con la consola en la zona 3, mi bloc de notas en la zona 4 y mi navegador aquí en la zona 2. Y listo, ahora tienes todas tus aplicaciones en una sola pantalla con tu propio layout. ¿Qué te pareció? La verdad es que el día al día es muy útil porque puedes tener diferentes formatos, diferentes layouts y puedes ir acomodando, depende de lo que estés haciendo. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y nos vemos en la siguiente. Cuídate mucho.